Y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de los proyectos de inversión. Estamos en la cuarta unidad. El tema es el estudio de las inversiones y el flujo de caja. Ya luego del estudio de la ingeniería del proyecto entramos al estudio de los costos de inversión para elaborar los presupuestos de inversión, básicamente. Los costos de inversión corresponden a todos aquellos egresos en que debe incurrirse para la implementación o realización del proyecto. Se efectúa generalmente por una sola vez, siendo el requisito convencional para que un rubro sea considerado como costo de inversión que los bienes o conceptos involucrados tengan una vida útil superior a un año. Hay que tener en cuenta esta consideración. En proyectos conocemos el año cero, es el año en donde se realizan los desembolsos de dinero, el año en que efectuamos justamente las inversiones, ponemos en marcha las inversiones que se han programado. Entonces, por eso mismo aquí en esta parte tenemos que elaborar los presupuestos para determinar el monto del capital necesario para invertir en el proyecto. En los estudios de preinversión es necesario estimar con suficiente precisión la magnitud de estos costos para fines de su posterior aplicación en la evaluación del proyecto. Para evaluar proyecto necesitamos cuánto es el costo de inversión, el costo total de inversión, tanto tangibles, intangibles y capital de trabajo, porque la inversión va a generar beneficios y lo que evaluamos justamente acá nos dice la cual se realiza aplicando el análisis beneficio-costo. Comparamos los beneficios con los costos para ver y calcular la rentabilidad de este proyecto, para lo cual es un dato de gran importancia la magnitud de los costos de inversión. Las inversiones se clasifican en inversión fija, sea tangible, intangible y capital de trabajo. Los tangibles corresponden a los bienes físicos, a los materiales que se requiere para instalar la empresa. Comprenden los terrenos, los edificios, los equipos, la maquinaria, los muebles, los enseres, los vehículos, las instalaciones de servicio, etc. Una característica importante de los tangibles es que estos se deprecian excepto los terrenos. Y los intangibles no tienen presencia física y corresponde a los estudios previos, a la asesoría legal, gastos de constitución, licencia, patentes, póliza, permisos. Una característica de los intangibles es que se amortizan. ¿De acuerdo? Veamos con mayor detalle estas inversiones. En primer lugar están los activos fijos tangibles, ¿no? Los tangibles. Corresponden a aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles, con larga vida útil, utilizables en la operación del proyecto. Corresponden a todos aquellos, como mencionamos, bienes que tienen presencia física. ¿Ya? Están los terrenos, construcciones de edificaciones, maquinarias, equipos, muebles, enseres, herramientas, vehículos, etc. Y está los activos fijos intangibles, que son aquellas inversiones que corresponden a gastos que se efectúen en etapas iniciales de la implementación del proyecto para completar su aptitud productiva, pero que no tiene presencia física. Estos ejemplos de este tipo de activo fijo intangible son los gastos de constitución, los estudios previos, la puesta en marcha, las patentes, licencias, las marcas registradas, la capacitación, la prueba, la asesoría, entre otros aspectos. Y está el capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero en efectivo o activo corriente que la empresa requiere para adquirir bienes, es decir, comprar de materia prima, de materiales, etc., y servicios, sean remuneraciones, alquileres, pago de servicios públicos, etc., necesarios para la operación normal durante un ciclo productivo para una capacidad instalada y un tamaño determinado. El capital de trabajo corresponde a aquella parte de la inversión destinada a financiar los desfases que normalmente se producen en la generación de los ingresos y la ocurrencia de los embolsos. Está formado por todo el total de activos circulantes o corrientes y el pasivo de corto plazo. El capital de trabajo tiene que asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo. El capital de trabajo inicial constituirá una parte de las inversiones de largo plazo. Forma parte de los activos corrientes necesarios para asegurar la operación del proyecto.
En la definición del capital del trabajo encontramos el concepto del ciclo productivo o el ciclo operativo, porque para ese ciclo específicamente se debe determinar y calcular el capital de trabajo. El capital de trabajo permite iniciar el negocio, mientras que las inversiones fijas, sea tangible e intangible, permite instalar el negocio. El capital de trabajo permite ponerlas en marcha, ¿no? Es como una llavecita que arranca el vehículo, ¿no es así? Sin esa llave no podría prenderse, iniciarse el negocio, ¿no? Entonces, eso corresponde, pero solamente para ese primer ciclo, porque este capital de trabajo va a circular cada ciclo productivo hasta que la empresa deje de producir. Debido a las características de los negocios, el capital de trabajo toma distintos valores. Por ejemplo, para un negocio de fotocopiadora, el capital de trabajo sería el monto para la adquisición de papel, insumos y efectivo. Para una farmacia, el capital de trabajo estaría compuesto principalmente por el costo de la adquisición de los medicamentos. Las consideraciones generales para el capital de trabajo. El dinero necesario para mantener un saldo mínimo en caja que afronte el pago de los gastos menores, ¿no? En el capital debemos considerar eso, ¿no? Caja, dinero en efectivo para pagos de imprevistos, gastos menores, ¿no? Las facilidades en el pago que se otorga a los clientes, las que serán financiadas por el negocio. A veces por políticas de venta o de compras, no hay ventas o compras al crédito, ¿no? Entonces, y aquí genera un desfase, por lo tanto el capital de trabajo tiene que financiar, ¿no? hasta que el crédito sea pagado, ¿no? Por lo tanto se debe estimar esos desfases. Las facilidades que nos otorguen los proveedores en la cancelación de deudas, considerado como un beneficio ya que financia parte de los recursos. Claro, los proveedores no pueden dar facilidades de pago, ¿no? Entonces eso también ayuda a la estimación del capital de trabajo. Todo negocio debe contar con reservas que permitan afrontar los desfases entre las distintas funciones. Así se consideran los inventarios y puede ser en materia prima, en productos en proceso, productos terminados, los cuales deben ser financiados. Por política de inventarios también. Si se está considerando pues un mes de inventarios en materia prima, pues el capital de trabajo debe estimarse para ese total de inventarios en materia prima. Una forma de clasificar el capital de trabajo es a través de estos tres elementos importantes: los inventarios, los exigibles y los disponibles. Los inventarios, que generalmente están dados por política de inventarios; los exigibles, si hay una política de compras y una política de ventas; y los disponibles, básicamente pago de servicios, ¿no? Servicios, caja disponible para pagos como remuneraciones y servicios. Los inventarios pueden ser en materia prima, en productos terminados y en productos en proceso. En los exigibles están las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, ¿no? Las cuentas por cobrar son por las ventas que se hacen al crédito, y las cuentas por pagar, de acuerdo, por las compras que se hacen al crédito, ¿no? Una de las partes importantes de las inversiones, como hemos mencionado, es la inversión fija tangible, y las tangibles se deprecian. Aquí observamos una tabla en el caso de nuestro país, Perú, para realizar las depreciaciones de los activos que estamos considerando en la formulación del proyecto. Recordemos que los terrenos por ley no se deprecian. Según la SUNAT, los terrenos no se deprecian, mantienen su valor, por lo tanto no tiene una tasa porcentual para depreciar. Las edificaciones sí, 3%, y tienen una vida útil de 33.3 años. Las maquinarias tienen un 10% y corresponde a 10 años de vida útil. Los equipos, 5 años de vida útil, 20% de depreciación. Muebles y enseres, 5 años, 20% de depreciación. Los equipos de cómputo, 4 años o 25% de depreciación, y otros 10 años y 10%, ¿no? Hay que tener en cuenta esta tablita para depreciar los activos. Respecto a los activos fijos, dijimos que los activos fijos tangibles se deprecian excepto los terrenos. Respecto a los activos intangibles, se amortizan, según la SUNAT, hasta un máximo de 10 años. ¿Ya? Entonces aquí vamos a entrar a estudiar básicamente estos dos elementos importantes que corresponden a los costos contables: la depreciación, la amortización y también el valor residual. ¿Qué es la depreciación? ¿Cómo se deprecian los activos? ¿Qué es la amortización y cómo se amortizan? Eso es lo que vamos a aprender.
¿De acuerdo? La depreciación, para dar una definición, se define como una imputación contable por la utilización y desgaste de tales activos. En el cuadro de pérdidas y ganancias tiene como principal efecto disminuir la utilidad sujeta al impuesto a la renta, constituyéndose un escudo fiscal. ¿De acuerdo? Obviamente, la SUNAT autoriza considerar a la depreciación como un costo cuando en realidad no es, porque este dinero ha salido en el momento en que la empresa recién estaba realizando sus inversiones, ¿no? Existen diversos procedimientos para computar la depreciación cuya aplicación se efectuará dentro de las regulaciones que establece la normatividad tributaria. Como observamos esa tabla, ¿no? Establecen justamente las tasas de depreciación para poder depreciar los activos. El procedimiento de mayor aplicación considera la aplicación de tasa de depreciación sobre el valor contable del activo, lo cual implícitamente considera una vida útil. Así, por ejemplo, como mencionamos en la tablita, una tasa de depreciación anual del 20% significa que la vida fiscal del bien es de 5 años. Esto corresponde al método lineal. Es importante conocer las tasas de depreciación del activo, que ya se han mencionado ahí en la tablita, que ustedes deben tener referencia para depreciar los activos, que dependerá de la legislación tributaria de cada país. Esa tabla corresponde a la tributación de nuestro país. En el caso de Perú, la tasa de depreciación se encuentra en la ley del impuesto a la renta. Se puede determinar utilizando la depreciación o vida útil del activo. Ambos indican lo mismo, ¿no? Una observación importante es que los terrenos no se deprecian, y eso es contablemente aceptado por la SUNAT, y se considera el valor residual con su valor inicial. O sea, no tiene depreciación, pero tiene un valor residual. Es decir, recuperamos ya la inversión en terrenos a través del valor residual. El valor residual no tiene un efecto tributario, es decir, no se le considera la tasa del impuesto a la renta, no están afectos a impuesto a la renta, según ley. La amortización de intangibles. ¿Qué es la amortización de intangibles? Corresponde a gastos, dijimos, en rubros intangibles, ¿no? Los cuales, o sea que no tienen presencia física, los cuales por su naturaleza deben tener una vida útil extensa, ¿no? O atender necesidades de unidad operativa durante cierto número de años, y no se computan como un costo de operación en el periodo de su ejecución, siendo distribuido en fracciones para su amortización como costos en varios años. También de la misma manera se calcula haciendo uso del método lineal. El método lineal, como mencionamos, es dividir pues el valor del activo entre la vida útil o multiplicando por la tasa, ¿no? Ese es el método lineal. Y eso significa que los valores van a ser constantes, van a ser iguales por el periodo de vida, ¿no? Si son 5 años, cada año va a tener el mismo valor. ¿Qué es el valor residual? Conocido también como valor de desecho o valor de rescate. El valor residual constituye un beneficio para el proyecto. Es la suma de los valores contables o valores libres de los activos. El valor contable corresponde al valor que a esa fecha no se ha depreciado un activo y se calcula a nivel de viabilidad. Como, por ejemplo, aquí observamos, digamos en términos de una fórmula que quisiéramos para calcular, ¿no? Sería la depreciación anual es igual a la inversión en el activo, valor de la inversión del activo, multiplicado por su correspondiente tasa de depreciación. O también lo podemos calcular la depreciación anual, la inversión del activo entre la vida útil del activo. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular el valor residual necesitamos conocer la depreciación acumulada. ¿Ya? La depreciación acumulada es la depreciación anual por el número de años ya depreciados del activo. ¿Ya? Entonces el valor residual es igual, BR significa valor residual, ¿ya? Se calcula la inversión del activo menos la depreciación acumulada. Por ejemplo, si el valor de uno de los activos que se compraran para el proyecto asciende a 12.000 soles y el fisco permite depreciarlo en 15 años, su depreciación anual sería, ¿no? Dividimos la inversión entre la vida útil del activo, 12.000 entre 15, la depreciación anual sería 800. Eso significa que cada año se va a depreciar 800 durante 15 años, ¿no? Al final del quintoavo año ya se habrá depreciado esos 12.000 soles.
Si el proyecto se evalúa en un horizonte de 10 años, al término de su periodo de evaluación tendrá una depreciación acumulada. En proyectos, para efectos de evaluación, ya consideramos un horizonte de vida, un horizonte de evaluación del proyecto, ¿no? Que generalmente consideramos 5 años, ¿no? Para este ejemplo estamos considerando 10, ¿ya? Entonces, si consideramos 10 como horizonte de evaluación y la vida útil del activo es de 15 años, entonces tiene una vida útil mayor al horizonte de evaluación. Por lo tanto, va a haber un valor residual ahí, ¿no? La depreciación acumulada, calculamos, sería la depreciación anual, como mencionamos, por el número de años. La depreciación anual es 800, como calculamos en el caso anterior, multiplicado por 10 nos da 8.000, o sea, al cabo de estos 10 años se ha depreciado 8.000, pero la inversión fue 12.000. ¿Cuánto falta por depreciar? 2.000. 4.000. Esos 4.000 corresponden al valor de desecho o valor residual, ¿ya? Por lo tanto, su valor en libros o contables será 4.000, ¿ya? Entonces, aquí he puesto como valor de desecho, pero es lo mismo, valor de desecho, valor residual, valor de rescate, ¿ya? 4.000 soles. Que es básicamente, si entendemos esto como el valor del activo que todavía falta por depreciar, ¿no? No se ha depreciado. Entonces, lo que pasamos a elaborar son los presupuestos. Presupuesto de la inversión fija tangible, presupuesto de la inversión fija intangible y presupuesto de capital de trabajo, y finalmente el resumen de las inversiones de estos tres totales, ¿no? Es importante, ¿para qué? Para saber el total de la inversión, total, ¿no? Para la redundancia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la tangible tenemos que considerar todas las maquinarias, ¿ya? Los equipos, los muebles, los enseres, los vehículos, la cantidad, el precio unitario y el costo total. Este es un presupuesto, ¿no? De acuerdo, sumamos todos ellos y tenemos al final el total del activo fijo tangible. Luego elaboramos el cuadro de inversión fija intangible o presupuesto de la inversión fija intangible, ¿ya? Todos los rubros que no tienen presencia física en la empresa, ¿no? Los estudios previos, se refiere a los estudios, pues, de preinversión que estamos desarrollando, el estudio de mercado, el estudio de tamaño, localización y todo ello, ¿no? El proyecto de inversión, la ingeniería, la licencia, los gastos de constitución, los gastos de promoción, ¿no? La cantidad de precio unitario y el costo total, y al final tenemos el total del activo fijo intangible. Y finalmente tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo consideramos en estos tres rubros, ¿no? Si hay existencias, materia prima, materiales, disponible, remuneraciones, y el exigible, alquiler, si hay pago por adelantado sobre todo, ¿no? Si no lo hay, no, ¿ya? La suma de todo esto nos da el capital de trabajo. El resumen de las inversiones, finalmente tenemos la inversión fija tangible, intangible y el capital de trabajo, y el total nos da la inversión total o para el proyecto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hemos visto cómo se calcula el valor residual, ¿ya? Que acá está como valor de desecho, valor residual, cómo se deprecia, y para el tema de la amortización, la SUNAT, como mencionamos ahí, autoriza a amortizar hasta como un máximo de 10 años. ¿De acuerdo? Si por ejemplo tenemos en estudios previos 1000, licencias 500, tendríamos 1500, por ejemplo, de intangibles, ¿ya? Que hay que recuperar vía amortización de intangibles. Entonces, si la vida útil del proyecto es 5 años, el horizonte de evaluación es 5 años, podríamos depreciarlo durante esos 5 años, ¿ya? Aquí la SUNAT autoriza depreciar hasta los 10 años, es decir, el inversionista lo puede depreciar en un año. Si fuese en un año, la amortización sería 1500. Si fuese 2 años, entre 2, si fuese 3, entre 3, si fuese 4, entre 4, y si fuese 5, entre 5. ¿De acuerdo? Entonces, si fuese 5, por ejemplo, ¿ya? 1500 entre 5, 300, ¿no? 300 cada año durante 5 años, y esa es la amortización. ¿De acuerdo? Si multiplicamos 300 por 5 nos da 1500, ¿ya? Entonces al final del quinto año ya habremos recuperado toda la inversión en intangibles.
Lo que se recomienda aquí es depreciarlo a lo largo del horizonte de evaluación, así 5 años en 5 años, ¿de acuerdo? Obviamente de pronto todo inversionista quiere recuperarlo en el menor corto tiempo, y lo podría considerar 1 año o 2 años, pero si consideramos eso, a veces podríamos hacer o dejar a la empresa pues sin liquidez, ¿no? Por eso se recomienda hacerlo durante el horizonte de evaluación del proyecto, ¿ya? De esa manera se amortizan, también se deprecian, como he visto en el ejemplo, y el cálculo del valor residual, ¿de acuerdo? No se olviden elaborar los correspondientes presupuestos. Estos presupuestos, por ejemplo aquí el presupuesto de inversión fija tangible, viene del estudio de la ingeniería. En la ingeniería definimos las matrices, los cuadros sobre maquinarias, qué tipo de maquinarias y qué cantidades, ¿no? Equipos también, el cuadro de equipos, el cuadro de muebles, el cuadro de enseres, el cuadro de vehículos, todo lo que requiere la empresa, ¿ya? Entonces en la ingeniería hemos visto la cantidad y aquí elaboramos el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, la computadora, ¿cuántas computadoras necesitamos aquí? Cantidad 3, precio unitario 1000, costo total 3000, ¿no? Y así vamos definiendo. Televisor de 29 pulgadas Panasonic, ¿no? Cantidad 2, precio 1000 soles, costo total 2000, ¿no? Entonces así vamos consignando, elaborando los presupuestos para la inversión fija tangible, la intangible también, ¿no? Y el capital de trabajo. Pero fíjense aquí, el capital de trabajo es para un mes. Si en este caso consideramos el ciclo productivo como un mes, ¿ya? Entonces el capital de trabajo será solamente para ese mes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese capital de trabajo, supongamos que el capital de trabajo para ese primer mes sea de 5000 soles, ¿no? Tanto para la compra de materia prima, de materiales, de insumos, de mano de obra, ¿no? Que se requieren, pago de luz, servicios, etcétera, ¿no? Para ese primer mes. Entonces el inversionista financia esos 5000 para el inicio de las operaciones. Entonces se produce, se vende el producto, ¿ya? Se genera ingresos, una parte queda para ganancias y el otro para comprar nuevamente los insumos, pagar mano de obra, pagar luz, pagar agua, remuneraciones, etcétera, ¿no? Se produce nuevamente, se venda, se genera ingresos, se cubre los costos y así. O sea, ese dinero, esos 5000 soles, empieza a circular mes a mes, ¿no? O sea, ese inversionista no va a recuperar esa inversión hasta que la empresa deje de producir. Cuando la empresa deja de producir, ya no hay recuperación. Cuando la empresa deja de producir, recupera esa inversión en capital de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, la empresa, el capital de trabajo puede generar un incremento, ¿no? En la medida que produzca más, aumente a producir más, va a aumentar su capital de trabajo porque vamos a necesitar más dinero para comprar materia prima y materiales para ese primer mes de operaciones. Por lo tanto, el capital de trabajo se va incrementando, ¿no? Entonces, el capital de trabajo tiene un valor residual. Es decir, todo lo que hemos invertido ya en capital de trabajo ya se recupera con el valor residual del capital de trabajo. O sea, sale 5000 al inicio de las operaciones y por ahí hay un incremento, va creciendo el capital de trabajo y al final de 5000 suman 6000, ¿ya? Esos 6000 se recuperan como un valor residual, o sea, como un ingreso. El valor residual, recuerden, vamos a regresar acá, el valor residual, ¿ya? Constituye, dice acá, un beneficio, es decir, esto constituye un ingreso, se registra como un ingreso. Por eso en la parte de los ingresos, en el flujo de caja, vamos a encontrar valor residual, ¿ya? Valor residual del activo y valor residual del capital de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces recuperamos primero los activos tangibles, se recuperan con la depreciación y con el valor residual, ¿ya? Los intangibles se recuperan con las amortizaciones solamente, y el capital de trabajo se recupera con el valor residual en capital de trabajo, ¿ya? Al final, el valor residual solamente se registra al final del horizonte de evaluación del proyecto en el flujo de caja, ¿ya? Muy bien, eso sería, digamos, todo respecto al estudio de las inversiones.